Amigos, en estos últimos días intensos acontecimientos están ocurriendo, sobre todo en varias partes del norte de Arabia Saudita, lo que en estas últimas semanas ha llevado al cierre de carreteras y la cancelación de clases presenciales, en medio de advertencias de viajes emitidas por las autoridades meteorológicas. Unas tremendas inundaciones han golpeado a partes del norte de Arabia Saudita. Múltiples grabaciones en redes sociales muestran inundaciones repentinas, ocurridas en la provincia de Al-Ala y Al-Medina, que es el segundo lugar más sagrado del Islam. Las imágenes compartidas por los especialistas y por la gente local muestran fuertes lluvias cerca de la mezquita. Esto ha ocurrido poco después de que los Emiratos Árabes Unidos y Omán, al sureste, experimentaran fuertes inundaciones repentinas fuera de temporada, que estos están atribuidos en parte al cambio climático. Estas intensas lluvias han causado graves inundaciones en Medina, con vehículos arrastrados con fuerza y carreteras totalmente intransitables. Las lluvias torrenciales han llevado a inundaciones catastróficas, convirtiendo calles en ríos y arrastrando vehículos con sus poderosas corrientes. El diluvio ha cortado las conexiones por carreteras, dejando muchas áreas de la ciudad inaccesibles y en estado de emergencia. Este clima extremo ha requerido el cierre de carreteras y la suspensión de clases presenciales en las escuelas. Las autoridades meteorológicas del país emitieron múltiples advertencias a los viajeros, instando a la precaución ante las condiciones climáticas adversas. Las autoridades de defensa de Medina tuvieron que aconsejar a las personas a mantener una distancia segura de los alcantarillados y cursos de agua, sobre todo para evitar los peligros asociados con cruzar o entrar en estas áreas. Lo que tuvieron que hacer las autoridades es emitir la fuerte advertencia para que los residentes permanezcan vigilantes, advirtiendo especialmente sobre los peligros de cruzar o ingresar a valles y cursos de agua, que en eventos climáticos como este es especialmente peligroso. El gobierno saudita emitió protocolos de emergencia con fuerzas de defensa civil desplegadas en las áreas más afectadas. El Centro de Meteorología de Arabia Saudita emitió una alerta roja para la región de Al-Adina, señalando el pronóstico de lluvias intensas y tormentas que afectaron especialmente el área desde el mediodía, y tormentas que afectaron especialmente todo el área. El pronóstico del Centro de Meteorología incluye la posibilidad de lluvias intensas, acompañadas de fuertes vientos, la reducción de visibilidad, tormentas de granizo y el riesgo de inundaciones repentinas. Estas lluvias comenzaron desde hace algunas semanas y continuaron causando estragos en varias áreas. Las inundaciones en Medina no solo es una preocupación local, sino que también es una advertencia global, que destaca una necesidad urgente de esfuerzos colectivos para abordar el cambio climático y sus impactos. Esta gravedad de la situación se destaca por el hecho de que muchas ciudades en la región del Golfo, incluida Medina, fueron construidas sin prever un sistema de drenaje adecuado. Los urbanistas del siglo XX no podrían haber predicho los cambios dramáticos que están ocurriendo actualmente en pleno 2024 y que han llevado a los patrones climáticos sin precedentes. La acción rápida y las medidas preventivas de la defensa civil han sido cruciales para mitigar el impacto de las inundaciones. Estos esfuerzos por proteger al público y prevenir nuevas inundaciones en las calles son de suma urgencia. La tormenta de granizo que también se ha llevado a cabo en Arabia Saudita ha sido acompañada con fuertes lluvias y relámpagos, transformando todo este paisaje en un país de las maravillas invernales. Una vista rara vez vista en las regiones áridas de la península arábiga.
Mientras la ciudad lidia con las consecuencias de esta calamidad natural, los eventos en Medina están sirviendo como un fuerte recordatorio del poder de la naturaleza y la importancia de la preparación. Muchas personas están indicando que esto es un llamado a la acción para mejorar las infraestructuras y los planes de gestión de crisis que puedan resistir el desafío que plantea el cambio climático, para proteger las vidas y los medios de vida de quienes están en riesgo. Las inundaciones en Arabia Saudita son un recordatorio importante de los cambios extremos que el clima está experimentando en todo el mundo. Estos eventos extremos que antes eran raros o inexistentes en ciertas áreas, ahora parece estar ocurriendo con más frecuencia y con mayor intensidad. Este cambio en los patrones climáticos es un indicador claro de que algo está ocurriendo, y sus consecuencias son cada vez más evidentes en nuestro entorno. Las imágenes de vehículos siendo arrastrados por las aguas y calles convertidas en ríos son un testimonio visual del poder destructivo de las inundaciones repentinas. Estos desastres no solo representan una amenaza inmediata para la vida y la propiedad, sino que también tienen un impacto duradero en la infraestructura y la economía de las áreas afectadas. La reconstrucción y recuperación después de tales eventos pueden llevar años y requerir recursos significativos. Y al estar hablando de Arabia Saudita puede que tome algún tiempo. Además del impacto físico y las inundaciones, también pueden tener un impacto emocional y psicológico en las comunidades afectadas. Estos eventos extremos también están resaltando la importancia de la preparación ante los cambios que están ocurriendo. Las comunidades y los gobiernos deberían estar más preparados para enfrentar estos eventos climáticos que cada vez son más intensos y frecuentes. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para abordar el cambio climático y reducir sus efectos. Eso incluye la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y entre otras cosas más. Las inundaciones que han ocurrido ahora último en Arabia Saudita y en otras partes del mundo son un llamado de atención sobre la urgencia de actuar frente al cambio climático, por lo que las autoridades mundiales han indicado que se deben tomar medidas para reducir nuestras emisiones y proteger a las generaciones futuras. Espero que esta información te haya servido. ¿Tú qué opinas sobre esto? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.